Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Ya en este segundo segmento de Cita con Doctor Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, gracias a las redes sociales nos enteramos de temas que habitualmente no estaban a nuestro alcance. En un programa televisivo de los sábados, Elon Musk dijo que él tenía síndrome de Asperger. No solo él, otras personas famosas, Keanu Reeves, Bill Gates, Anthony Hopkins, Carl Sagan, Lionel Messi, Steven Spielberg, han hablado algunos y otros se dice que tienen síndrome de Asperger. Y, por ejemplo, los que leímos la biografía de Elon Musk, se habla de los periodos oscuros que él tiene, como que son picos de esto. ¿Qué es el síndrome de Asperger? ¿Y la medicina china tiene tratamientos para esta enfermedad? Jenny, el síndrome de Asperger no es más que una forma ligera de autismo. En inglés la conocemos como ASD, o sea, Autism Spectrum Disorder. En español creo que se llama trastorno de espectro autista, o sea, es una forma ligera, leve de lo que es el autismo, que puede tener varios grados. Eh, pero en términos de medicina convencional, el enfoque principal de los tratamientos actuales, eso no hay droga, o hay drogas farmacéuticas, quiero decir, que mejoran los síntomas, pero no resuelven la enfermedad. Y los tratamientos radican en las intervenciones conductuales y la fisioterapia. Las intervenciones conductuales son tratamientos psicológicamente dirigido a reforzar, repetir, reforzar ciertas conductas, ¿no? O sea, las respuestas conductuales sirven para desarrollar, para manejar mejor las conductas sociales, ¿no? Para reducir la problemática que presentan esa enfermedad y particularmente el, la desconexión, digamos, con las personas, que esa enfermedad lo que produce es una desconexión social y emocional, digamos, de la persona. Y tiene muchos grados en realidad. Eh, Afecta mucho a los niños ya con el autismo que conocemos, ¿no? Pero también a las personas adultas, porque los niños crecen y a pesar de que van mejorando los síntomas durante el crecimiento, ya cuando son adultos, pues muchas personas se recuperan bastante y se manejan bastante bien, pero otras no, y no todo el mundo responde igual. Sin embargo, la medicina tradicional china tiene muchos recursos que ayudan a las personas con autismo y particularmente cuando el autismo es así leve, como el Asperger, pues ayuda muchísimo. Algunas de las terapias que hay en medicina convencional, como la estimulación magnética transcraneal, que son estimulaciones en el cráneo, pues eso mejora también, pero es más efectivo ese tratamiento o esa terapia cuando se usan los puntos de acupuntura. Y también la misma acupuntura, pues responde mejor inclusive que ese tratamiento. Las personas responden mejor, quiero decir, a los tratamientos con acupuntura que a los tratamientos terapéuticos convencionales eh, para esa condición que conocemos como trastorno de espectro autista, que no es más que un autismo un poco más leve, ¿no? Y bueno, pues muchas personas, particularmente en esta parte del mundo, desconocen los recursos que hay con medicina oriental para resolver o tratar o aliviar, mejorar esas condiciones, esos síntomas que presentan esas personas. En Asia, y cuando digo en Asia, entiendo China, Japón y otros países de esa región, pues han usado
la medicina oriental de manera consistente y de manera efectiva, particularmente la acupuntura y un procedimiento que le llamamos acupunto inyección, acupoint injection le llamamos en inglés. Acupunto inyección se refiere a usar, a inyectarse ciertas sustancias en los puntos de acupuntura o en ciertos puntos de acupuntura. Eso es una terapia de medicina tradicional china, ¿no? Medicina oriental. Y se usa con mucha efectividad para los trastornos de espectro autista, o lo que también comúnmente en inglés conocemos como ASD. Eh, ¿Qué te voy a decir? Hay muchos recursos con medicina oriental, pero las personas lo desconocen. Claro, pero lo que se da fundamentalmente, hablan de la falta de empatía o de no poder entender las emociones de otra persona. Es la desconexión emocional que existe. Eso es lo que muestra. Eso puede presentar cambios raros en la expresión facial cuando están hablando o interaccionando con otras personas. Eh, las personas a veces se sienten, inclusive las personas que sufren esa condición, pues se sienten mejor cuando están solos, no desean interaccionar con otros. Y y también tienen deficiencia o problemas que pueden mejorar durante un tiempo y en otro momento pues están más agudos en cuanto no tienen conciencia de ubicación posicional. Es muy común eso también. O sea, cuando digo ubicación posicional es aquella persona que, por ejemplo, no está consciente en mantener la distancia entre una persona y otra, por ejemplo. Ujú. Eh, Inclusive a veces pues no entienden bien o no pueden eh, descifrar cuando se trata de una broma o cuando es en serio una conversación o un comentario. Es muy confuso. Y también pues se puede presentar y se puede confundir clínicamente si no es un buen especialista. Claro, yo no soy psicólogo ni nada de eso, yo soy médico en medicina tradicional china y especialista en oncología. No conozco bien cómo tratar a un paciente con Asperger, pero solo te puedo decir que la medicina oriental tiene recursos que se desconocen en medicina, o sea, en esta parte del mundo, para tratar el Asperger. Y las personas, pues comúnmente en este lado del mundo sufren autismo. En este caso, los padres no saben que los hijos pueden mejorar con la medicina oriental y las personas mayores también. Pero bueno, este es el propósito del programa, ¿no? Claro, no se sabe la causa de dónde proviene, es genético, es herencia, no, todavía no se conoce. No, se cree que es una mezcla de ambos. Y en medicina tradicional china, al igual que el mismo cáncer, por ejemplo, se tiene la teoría de que la genética no es factor fundamental o no es el principal factor, digamos, causante del cáncer. De la misma manera, el Asperger y el autismo en general, pues es una combinación. El factor genético pudiéramos decir que es una predisposición, pero no es causante de, de la enfermedad. Ahora, Mm. sí es un factor que se ha analizado, se estudia, se está estudiando todavía, y se han encontrado que ciertos genes pues predisponen más las personas a la enfermedad, pero no es que necesariamente las personas que tienen esos genes pues van a tener o sufrir autismo. Estaba viendo que en 2015 se hizo un censo y un 0,5% de la población tenía Asperger, pero ahora es cuando realmente masivamente se conoció por declaraciones de personas que son conocidas a nivel mundial. Por eso me Claro, interesaba que usted lo comente. claro, también hay otro aspecto que es importante mencionar, que clínicamente, repito, si la persona a veces va a un médico que no es un psicólogo o un psiquiatra,
pues a veces su médico primario, pues a veces lo confunde con lo que en inglés conocemos como ADHD, o sea, eh, no necesariamente la persona tiene Asperger, pero puede tener otros síntomas y ser, eh, o sea, síntomas de deficiencia de atención o hiperatención. Ujú. Entonces, se confunden los síntomas y puede ser inclusive diagnosticado con síndrome de Asperger y a veces o autismo y quizás no lo es. Eso siempre lo tiene que determinar un buen clinician, ¿no? Un buen clínico. Bueno, muy interesante esto porque realmente en la medicina convencional no, su tratamiento no es tan efectivo como lo que usted nos está describiendo de la medicina oriental. La razón por la cual menciono que clínicamente es importante tener un diagnóstico bien definido es porque eh, causa mucha confusión algunos de los síntomas que produce el trastorno, ¿no? Ujú. Y, y a veces se confunde con otras enfermedades como la deficiencia de atención. Y eso hay que tenerlo bien definido, bien claro, porque, eh, eh, o sea, para evitar lo que es el diagnóstico incorrecto, que puede aumentar la incidencia, ¿no? Y a veces dice, bueno, pero hay tantas personas que sufren esta enfermedad y realmente no es esa enfermedad. Hay un por ciento que han sido diagnosticados incorrectamente. Ujú. Doctor, el tema de la medicina integrada. Usted siempre nos ha dicho que la medicina integrada es una mejor opción. ¿No le parece bien hablar un poco más sobre la importancia de la medicina integrada? Jenny, la medicina integrada es importante no solamente contra el cáncer, pero contra muchísimas otras enfermedades. La medicina integrada aporta muchísimo para las personas que tienen cáncer, pero también para resolver innumerables trastornos de salud, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, etcétera. Y las personas, repito, pasa lo mismo que con el Asperger. Las personas a veces pues desconocen que hay solución o ayuda con medicina oriental. Y cuando digo las personas me refiero a en este lado del mundo, porque la medicina oriental es más común en Asia y también se practica hoy día ampliamente en Europa, Australia y muchos otros lugares. Nosotros afortunadamente la tenemos disponible a nivel profesional y licenciada acá en Norteamérica, o sea, particularmente Estados Unidos y Canadá, pero aún así muchísimas personas no la utilizan por desconocimiento, porque la medicina oriental, a pesar de estar licenciada y profesionalmente disponible, no está integrada a los sistemas de salud. Entonces las personas pues buscan ayuda con lo que conocen, que es la medicina dominante y la más común en Occidente, que es la medicina convencional, pero desaprovechan los beneficios de la medicina oriental por desconocimiento, pero sí está disponible, acá la tenemos disponible en Estados Unidos. El problema es que cuando hay una enfermedad y ya la medicina convencional dijo no hay nada que hacer, recién ahí se buscan opciones y usted lo debe haber visto frecuentemente, gente que llega a su clínica donde es mucho más difícil la recuperación que si hubieran llegado al comienzo de la enfermedad. Sí, eso aplica a ambos sistemas de salud, el convencional y el de medicina oriental. Mientras más temprano se detecta y se trata apropiadamente una condición de salud, pues mayor probabilidad tiene que la persona pueda responder, evolucionar favorablemente, quiero decir. Ahora, creo que cada vez estamos más cerca de lograr una medicina integrada, en especial después de que la gente escucha este programa y los beneficios que se tienen, me parece que podría ser más fácil lograr que se fusionen las dos. Sí, y particularmente cuando hay una diferencia muy marcada, por ejemplo, en los pacientes oncológicos.
los pacientes de cáncer, las personas a veces se equivocan y piensan que la medicina oriental pues provee solución solamente o debe usarse solamente para reducir los efectos secundarios de los tratamientos convencionales, pero no es así. La medicina oriental es esencial para sostener la calidad de vida y también para mejorar la probabilidad de supervivencia. Así que no es exclusivamente para mejorar los efectos secundarios, no. Tiene mayor probabilidad de sobrevivir la persona, la enfermedad, cuando usa la medicina de manera integrada y particularmente la medicina oriental. Así que son muchas los factores que las personas a veces desconocen y sufren las enfermedades o no utilizan el potencial que hay disponible para curar o mejorar las enfermedades. Doctor, otro tema importante y del cual usted nos ha hablado en múltiples ocasiones es la importancia de la alimentación contra el cáncer, particularmente para prevenir el cáncer. Pero algunas personas son incrédulas y no le ponen la seriedad que corresponde. Piensan que no es cierto o que no les va a suceder a ellos. ¿Cuántas personas mueren de cáncer como consecuencia de alimentación inapropiada? Muchísimas. Jenny, muchas personas desarrollan cáncer como resultado de su alimentación errónea. Y cuando digo alimentación errónea, porque hay a veces una mala interpretación cuando uno dice mala alimentación o está mal alimentado, la persona cree que es que está pasando hambre. No, a veces es totalmente lo contrario, la persona come demasiado o come pero no apropiadamente. Entonces come muchos alimentos inflamatorios y eso promueve el, la, el desarrollo del cáncer. Por tanto, y teniendo en cuenta que las estadísticas actuales, eh, bueno, pues demuestran que una gran cantidad de personas pudieran evitar el cáncer si tuviesen una mejor alimentación, podemos decir que por lo menos 1 de cada 3 fallecidos de cáncer o por cáncer deriva de alimentación incorrecta. Wow. Por lo menos 1 de cada 3. Muchos factores pueden, y esto lo sabemos los médicos, muchos factores pueden determinar en el desarrollo del cáncer, no solamente la alimentación. eh, y no solamente la alimentación es importante para evitar el cáncer, pero también para mejorar la evolución de los pacientes. Sin embargo, las personas no prestan la debida atención ni para prevenir ni durante el tratamiento. En el 2023, hace ya 2 años va a ser prácticamente, pues ya estamos en el 25, los otros días estaba mirando las estadísticas, se preveía que en Estados Unidos murieron 609 o 610, algo así, 1.000 personas a causa del cáncer, o sea, mucho más de medio millón de personas murieron por causa del cáncer. Y de eso, pero muchísimo, fueron muertes derivadas por una alimentación inapropiada, porque todo el mundo sabe eh, lo que la mayoría de las personas en este país pues comen. La alimentación es muy pobre, con mucha comida chatarra, comida rápida, poca verdura principalmente. Entonces, en ese sentido, no veo que hay mucho progreso. A pesar de que, repito, la prevención es lo más efectivo contra el cáncer. Lo que más hemos avanzado contra el cáncer sigue siendo en entender o sea, los factores que, que aumentan el riesgo de cáncer y prevenir el cáncer, ya sea esto en su formación o antes de que se formen los tumores, como también en la detección temprana y el tratamiento apropiado. O sea, que la prevención es lo que más ha avanzado científicamente contra el cáncer, más aún que los tratamientos mismos. Usted nos ha repetido en muchas oportunidades, y yo lo he hecho, fijarnos en los carros de compra en los supermercados.
¿cuánto verde hay? Y casi no hay. No, particularmente en la cultura latinoamericana se come muy poca verdura, y particularmente en la zona del Caribe. La gente come mucho grano, cereales, o sea, arroz y frijoles, o lo que en algunos lugares también le llaman habichuela. Ustedes allá en Sudamérica le llaman porotos, Poroto. pero eh, mucha alimentación de grano, que no es malo, no es malo. Cuando combinas los granos, las habichuelas o los frijoles con el arroz, pues una combinación perfecta en cuanto a proteína y carbohidratos. Pero también comen porciones extra grandes, ¿no? Y eso, mucho carbohidrato, y también lo combinan con muchas carnes, a veces inclusive carnes procesadas, muchos chorizos, Ujú. eh, embutidos, jamón, todo eso es altamente inflamatorio y promueve muchísimo el desarrollo de cáncer, no solamente en el tracto digestivo, pero en otros órganos del cuerpo también, en general, puedo decir. Y, y, y las personas a veces escuchan toda esta información, pero no prestan atención o no les interesa o piensan que no le va a suceder a ellos hasta que luego después viene tristemente el diagnóstico, ¿no? Claro, pero la alimentación, aparte, somos sedentarios, somos totalmente sedentarios, y eso tampoco ayuda. No, esa es otra parte interesante de, de parte de todo el problema, ¿no? Pero, como te digo, son muchos los factores que contribuyen o pueden contribuir a la formación de cáncer, el desarrollo del cáncer en los humanos. Pero la alimentación sigue siendo el factor más influyente, el más importante. Y a las personas no les importa, las personas escuchan información útil y buena, información seria que pueden utilizar para mejorar o prevenir enfermedades. Sin embargo, van al mercado y negligentemente, pues siguen en lo mismo, siguen comiendo lo mismo y no compran frutas ni verduras o compran muy pocas frutas y verduras. ¿La fruta congelada sirve? Sí sirve, pero siempre de la manera natural es mejor Claro, porque de forma congelada pues va perdiendo valor nutritivo. pero por lo menos es algo. Bueno, lo que sucede es que todo esto se inventó para preservar los alimentos, la congelación, la refrigeración. Claro, Pues tiene mucha utilidad, es lógico, para preservar los alimentos, pero no sustituye los alimentos naturales. frescos, O sea, ¿no? Naturales. doctor, a veces la gente dice, pero no hay información sobre medicina oriental. ¿Dónde se puede buscar información confiable? Puede hacerse búsquedas en línea en sitios como la Librería Nacional de la Salud, Ujú. eh, el Instituto Nacional de la Salud, etcétera. Ahí va a encontrar muchísimas investigaciones, o sea, resultados de investigaciones que están disponibles tanto en inglés como en español. Si existe la voluntad para buscar la información existe. El teléfono de la clínica del doctor Marcelo Lam es 305-267-4560. 305-267-4560. Doctor Lam, Dios mediante, la próxima semana continuamos. Así será, Jenny. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560.